ahora sí, le vamos a dar buenos días a nuestro próximo invitado. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Usted es parte del Hospital Guayaquil, ¿verdad? Perdón, del Hospital Universitario, estaba pensando, Universitario de Guayaquil, del Hospital Universitario que es manejado, digamos, administrado, es parte del Ministerio de Salud, ¿correcto? Ok, vamos a hablar sobre el Día Mundial de la Diabetes, Alcidito. Sí, que está muy relacionado con el tema de la obesidad, ¿verdad? Y son pues enfermedades que tienen una alta, son muy perjudiciales para la salud cuando no se lo corrige a tiempo. Doctor, coméntanos un poco entre la diabetes y la obesidad. ¿Qué relación hay? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo cordial primero a toda su audiencia y agradecerles por estar en estos espacios de opinión pública. Correcto. Importantísimo porque la salud pública no solo se basa en la curación, rehabilitación, recuperación de la enfermedad, sino también en la promoción y la prevención. Y hoy en día, ustedes ya los mencionaron, el Día Mundial de la Diabetes se celebró el día de ayer, que empezó a celebrarse desde de 1991 y esto con el objetivo de hacer conciencia para disminuir las tasas alarmantes de esta patología Uno de crónica. cada 10 ecuatorianos ya tiene diabetes. Uno de cada 10. Somos 17 millones de ecuatorianos hoy. Sí, Alta incidencia. y es por eso que he traído pues este tema de diabetes, obesidad y embarazo. ¿Qué pasa con nuestras mujeres gestantes? ¿En qué afecta la obesidad? ¿En qué afecta la diabetes? Y por tal razón es importante que estos espacios sean abiertos para que toda la ciudadanía sea receptiva de esta asesoría, de esta consejería. Muchos dicen que la diabetes se produce como consecuencia de ingerir abundante cantidad de azúcar. Muy bien, vamos a partir desde que nuestros malos hábitos, nuestra forma de vida inadecuada, conlleva a que se presenten factores de riesgo. Y uno de ellos es la obesidad, que se traduce en una malnutrición por exceso. La malnutrición no solamente es la desnutrición, sino también una malnutrición por exceso. Esto lleva a que las personas tengan sobrepeso y obesidad, que es factor de riesgo para muchas patologías crónicas, hipertensión, síndromes metabólicos, la diabetes, ¿ya? Y en este caso, pues como parte del hospital universitario, queremos que en la ciudadanía se haga conciencia de esta problemática que trae repercusiones no solamente humanas, sino también sociales y económicas, ¿ya? El presupuesto tiene que crecer cuando la enfermedad crece en números. ¿Por qué razón? Porque es más caro curar que prevenir. Entonces, es importante que hoy en día me da mucho gusto saber de que la mujer joven en edad reproductiva está preocupada por su salud y que antes de embarazarse va al médico para realizar su planificación de embarazo. Y esto es importantísimo porque ya no solamente me embarazo porque concebí un embarazo con la relación, con mi esposo, con mi pareja, etcétera, sino más bien la pareja decide planificar, ¿ok? Pongámonos como meta planificar un embarazo para el próximo año, ¿no? Vamos al médico, porque no solamente la planificación familiar o la planificación de embarazo es tomar ácido fólico 3 meses antes, sino también el control del peso. Es importante el peso antes de la concepción, antes del embarazo, porque desde allí partimos. Es diferente la ganancia de peso que debe tener la mujer embarazada cuando antes estaba en un peso normal o con desnutrición o con sobrepeso o con obesidad. No toda mujer embarazada debe de ganar la misma cantidad de peso. Esto es indiferente de acuerdo al grupo donde se la ubica antes del embarazo. Entonces, desde allí, dentro de los controles, nosotros vamos identificando los factores de riesgo distintos. Y entre ellos, el más importante, uno de los más importantes es la obesidad. ¿Qué hacemos para combatir aquello? Usted lo dijo, una malnutrición, pero tenemos muchas veces en la mente de que me voy a hacer diabético por exceso de azúcar. El Sí, eso piensa, Exacto, eso pensamos, pensamos todos, ¿no? pensamos la mayoría, ¿no? De que si disminuyo el azúcar, pues voy a evitar tener diabetes o sobrepeso. Pero nos olvidamos de que esa misma azúcar está en todos los carbohidratos.
Y los carbohidratos, tenemos al arroz, al plátano, a la yuca, a la papa. Entonces, nos olvidamos Las pastas, ¿no? exacto, las pastas, las diferentes Harinas. harinas, fideos, etcétera. Entonces nos olvidamos de que estos carbohidratos dentro de la sangre se convierten en azúcar, ¿no? Los carbohidratos son azúcares. ¿Y qué pasa? Al no controlar o al tener una alimentación, ingesta excesiva de carbohidratos, llega a tal punto en que nuestro organismo eh, adquiere una resistencia a la insulina. ¿Qué es la insulina? Primero partamos desde que el páncreas es un órgano endocrino, es decir, que forma hormonas, y una de estas hormonas es la insulina, la encargada y la responsable de controlar estos niveles de azúcar en sangre. Pero cuando los niveles son excesivos de carbohidratos, el organismo tiende a hacerse resistente a esta insulina. Y esto conlleva que las células no permitan el paso del azúcar dentro de las células, sino que se almacenen en la sangre. Y esto conlleva pues a niveles altos de glicemia en la sangre. Entonces, la resistencia a la insulina es parte inicial de que la persona más adelante pueda tener ¿Y cómo diabetes. podemos ayudar a los diabéticos? ¿Cómo podemos ayudar? Primero ayudar antes de hacernos diabéticos. Antes de hacernos diabéticos. Antes. Pero para los que no, porque hay gente que nace con, o mejor dicho, viene con ese factor. Hay gente que tiene diabetes a los 8 años, Una 10 años. predisposición, ¿verdad? Una predisposición. No, claro. Diabetes infantil, que le dicen. Claro, hay dos tipos de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1, que esto ya de manera las personas nacen con la imposibilidad del páncreas para crear, formar, producir esta hormona, insulina, ¿no? Pero ya la diabetes tipo 2, esto es consecutivo a todos estos, a este mal hábito en forma de vida, malnutrición, a la falta de actividad física. Hoy en día, el sedentarismo, pues, está presente en la mayoría de las personas, ¿no? No hacemos la actividad física necesaria y también, pues, nos alimentamos de forma equivocada. Esto, pues, provoca también el estrés también del día a día, hace de que no nos sentemos a alimentarnos bien, Pero, sino doctor, la también... crisis también es una cosa preponderante, porque si usted no tiene dinero y si tiene $1 y necesita Exacto. alimentarse, no necesariamente va a cumplir las recomendaciones del médico que dice esto tiene que comer y esto no, porque puede caer en diabetes. ¿Qué incidencia tiene la crisis en las enfermedades? Yo he llegado a la conclusión de que la mayor crisis más que económica es cultural, porque usted muy bien lo dijo, si yo tengo $1, o sea, si yo no tengo la educación necesaria, ese dólar lo voy a malgastar en una alimentación pobre en los requerimientos que yo necesito. Pero si yo tengo el conocimiento necesario, ese dólar lo voy a invertir muy bien en una alimentación más sana. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Esto lo hacemos de manera en el primer nivel de salud, de atención. Allí se dan estas asesorías, estas consejerías. Tenemos personal de salud capacitado en nutrición para nosotros asesorar a la población de cómo debe de alimentarse, ¿no? Sino que, bueno, nosotros generalmente acudimos al médico cuando sentimos alguna dolencia y no cuando nos sentimos bien, ¿ya? Y la obesidad, pues no sentimos nada hasta que vienen ya las repercusiones, la hipertensión, trastornos metabólicos, la diabetes. ¿Y cómo descubre usted que tiene diabetes? Muy bien, pues bueno, hay consensos internacionales donde nos dicen de que nos hacemos exámenes, ¿no? Primero personas que tienen riesgo, qué sé yo. Pero antes de ir al médico a un Antes. examen, por ejemplo, yo de repente duermo mucho, me canso mucho, me agoto con la vista. ¿Esos son síntomas de que puedo tener diabetes? Quizás ya nosotros vemos ya síntomas ya de una enfermedad ya crónica y avanzada, ¿sí? Pero ¿cómo saber antes que yo puedo tener diabetes? Primero, reconociendo que hay factores de riesgo. Ya mencionamos a la obesidad. Mujeres que tienen también trastornos metabólicos, de que se han diagnosticado de síndrome de ovario poliquístico, etcétera. O también tengo mi papá o mi mamá diabético. ¿Ya? Entonces hay un porcentaje, si mi papá es diabético, tengo un 40% de porcentaje que yo me haga diabético. Y Pero si si mi tiene un mamá, abuelo diabético, ¿ah? En menor proporción, en pues, menor en menor proporción. Claro, proporción, es que pero no la... también, porque a veces preguntan, Exacto. ¿quién en su familia ha tenido diabetes? Sí, nosotros preguntamos hasta el abuelito de que murió, falleció del corazón, falleció de diabetes, etcétera, ¿no? Pero esto no es una regla de que mi papá y mi mamá fueron diabéticos, yo me voy a hacer diabético. Todo depende de cómo yo lleve mi vida, ¿no? Si yo tengo actividad física, si yo tengo una buena nutrición, quizás no llegue a serme diabético. Doctor, el trago. Ah,
El licor. el tabaco y No, no, el el tabaco alcoholismo, el también. tabaco y el alcoholismo pues también constituyen un factor de riesgo. Pero No, todo pero esto está digamos, bien. no alcoholismo, sino gente que bebe, no como alcohólico, pero bastante, pongamos. Eso también le hace daño. Sí, claro, todo en exceso, la primicia de que todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, todo hay que hacerlo con prudencia. Yo pienso que tener una vida donde compartamos nuestros deseos e impulsos, pero de manera equilibrada, pues buena para la salud, ¿no? Ahora, el tema más importante que traigo, porque es en lo que yo me especializo, ¿no? En el área de la ginecología y obstetricia, es cómo, cómo tratar o o cómo recibir a una mujer embarazada que tiene riesgo de diabetes. ¿Cómo diagnostico la diabetes en una mujer embarazada? Porque hay la diabetes que ya mencionamos, la tipo 1 y tipo 2, pero también hay una diabetes gestacional que se la descubre en el embarazo y termina con el embarazo. Pero no todo allí termina, porque esta mujer que ha tenido diabetes en el embarazo tiene mayor riesgo de que entre los 5 a 10 años posteriores a este embarazo desarrolle ya diabetes mellitus tipo 2. Y no solo eso, estas madres, estas embarazadas que tuvieron o se le diagnosticó diabetes, los hijos tienen también mayor riesgo de que en la adultez tengan trastornos como hipertensión arterial o también diabetes. Entonces es importante esto. ¿Por qué razón? Primero, en el embarazo, a partir del segundo y tercer trimestre, la intolerancia a estos carbohidratos es elevada. Entonces, primero, cuando la embarazada llega a nuestras consultas en el primer trimestre, nosotros debemos de categorizar el riesgo. Y esto es investigando los factores de riesgo que ella tiene. Si tiene los factores de riesgo que ya mencioné anteriormente, hay que hacerle un examen. El examen puede ser una glicemia al azar o también una prueba de hemoglobina glicosilada. Si este es mayor a 6,5 o si la glicemia al azar es mayor a 200, nosotros ya la catalogamos como una diabética, una persona diabética. Entonces, y ahí ya el plan con ella cambia. El plan con ella cambia, los controles con ella cambian, deben de ser más estrictos. Y esto dependiendo de el grado el grado de riesgo que tenga cada mujer embarazada. ¿Sí? Entonces, si esta paciente con factores de riesgo no tiene diabetes preexistente, es decir, antes del embarazo, nosotros nos esperamos hasta las 24 a 28 semanas. Ellas entran o son las candidatas para un screening de diabetes gestacional. Ellas le hacemos por lo general una prueba en 2 pasos que se llama, por ejemplo, test de O'Sullivan, donde hoy día venga la paciente en ayunas, le doy una carga de 50 gramos de carbohidratos y si sale elevado, positivo, para que el día de mañana le hagamos un nuevo examen con una carga ya no de 50, sino de 100. Valoramos la glicemia en azúcar, tanto en ayunas, a la hora, a las 2 y a las 3 horas, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos ya diagnosticar y decir, esta mujer tiene diabetes gestacional. Vamos a hacer una pausa, la última pausa del programa, y volvemos ya para la parte final porque entraremos luego en la hora del pocho. Está aquí Fernando Flores Marín, Fer Floma, también listo, y en breves minutos también Alfonso Javier Harviteri, el Pocho Harp. Ya regresamos en la parte final hablando sobre la diabetes. Muy bien, vamos a la parte final de Punto de Vista. Estará en un momento la hora del pocho. Antes, un mensaje a través del Facebook de la señora Patricia Peñafiel, Radio Atalaya 680M. Dice, señores, muy buenos y bendecidos días a los trabajadores en las instituciones públicas de la provincia de Cotopaxi, especialmente en La Tacunga, les obligan a archivar ciertos documentos. Bueno, debería de ser los que tengan esos órdenes y esos documentos que nos digan qué tipo de documentos tienen que archivar. Un poquito más explícita debería ser la información. ¿Por qué motivo les obligan Eso. a hacer el archivo? ¿Qué motivo y qué tipo de ¿Qué documento? tipo de documento, no? Correcto. Y el otro, el señor Teófilo Delgado, dice, excelente entrevista para orientar a la comunidad sobre la salud. Claro que sí. Usted justo le iba a preguntar, Vic, sobre el tema de los embarazos, ¿no? Y diabetes. Estamos hablando de los embarazos de alto riesgo, que son muy complicados y que necesitan de un chequeo permanente del médico, pero ahí tiene que tener mucha sapiencia también la mujer
y no esperar cuando ya prácticamente no se puede hacer nada e ir a la atención médica. Así El es. hospital universitario, ¿en qué medida está trabajando para un poco que todas las mujeres en condición de embarazo puedan acudir a los chequeos permanentes antes de que se embaracen, porque son candidatas al embarazo, ¿verdad? Claro, es importante reconocer de que el hospital universitario es un hospital de tercer nivel de atención, es decir, es un hospital especializado. Su especialización es ginecología y obstetricia. Es nuestro deber recibir las referencias del primer y segundo nivel de estas gestantes de alto riesgo obstétrico. Nosotros brindamos los servicios de consulta externa, pacientes que son referidas al primer nivel y al segundo nivel para hacerles los chequeos, los controles permanentes. Y también tenemos el área de emergencias y hospitalización. Inclusive, hace pocos meses abrimos una sala de alto riesgo obstétrico. En esta sala tenemos 21 camas para tratar estas patologías obstétricas de riesgo, como pacientes con trastornos hipertensivos, diabetes mal controlada. Inclusive tenemos un área de unidad de cuidados intensivos maternos en el caso de las complicaciones más graves. Complicaciones hay muchas. En la mujer gestante está sometida, con diabetes está sometida a que puedan haber malformaciones genéticas, abortos espontáneos, que se presenten trastornos hipertensivos como la preeclampsia y también aumenta el número de cesáreas. ¿Por qué razón? Una mujer embarazada con diabetes tiene mayor riesgo de que este feto crezca demasiado y no pueda darse un parto vaginal, sino tenemos que hacer cesárea por la macrosomía, es decir, un feto demasiado grande que no va a poder nacer por parto vaginal. Y esto no solamente son las complicaciones maternas, también hay complicaciones neonatales. Ya este niño que crece demasiado tiene riesgo de que la maduración pulmonar no se dé correctamente. Al momento de nacer pueden tener riesgos de dificultad respiratoria, hipoglicemias, ingresos hospitalarios en el área de neonatología y también las complicaciones que pueden haber en la adultez. No solamente se dan en el momento del embarazo o de la etapa neonatal. Estos niños nacidos de madres diabéticas tienen mayor riesgo de presentar hipertensión y diabetes en la adultez, ¿ya? Hay también la asesoría que se le da a estas gestantes. ¿Por qué? Eso sí Porque en es el momento que se serio. termina la diabetes gestacional con el embarazo, estas mujeres tienen riesgo de presentar diabetes en el lapso de 5 a 10 años, mayor que en las mujeres que no han presentado diabetes gestacional. Y un factor importante es la lactancia. Mujeres que en el momento después del parto dan lactancia materna, constituye un factor protector para que esta mujer no desencadene más adelante diabetes mellitus tipo 2. El tratamiento es especializado en nuestro hospital. Recibimos, como ya dije, del primer y segundo nivel todas estas embarazadas de riesgo y estamos en la capacidad para brindarles la mejor atención especializada. Muy bien, doctor, excelente. Gracias. Y realmente muy interesante. Nosotros tenemos que siempre estar pues colaborando y haciendo nuestra labor también, no solo de noticias y de temas políticos, económicos, culturales, sino la parte médica que es clave. Así es. Sí, nos dejó una lección tremenda al mundo hace poco la pandemia, ¿no? No tenemos que olvidarla. No tenemos que olvidarla porque esa es la gran verdad. Muy gentil al doctor Luis Arias por estar con nosotros del Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil. Gracias a ustedes por la invitación y que sea abierta siempre la invitación a estos espacios para nosotros desarrollar estos temas de promoción de salud, ¿no? Estamos Y es bueno que el Hospital Universitario también nos permita entrevistar a varios de sus especialistas, porque hemos entrevistado en otras áreas, con ¿no? mucho gusto. Yo Sí. creo que siempre estamos abiertos nosotros. Claro, importante, es un Y trabajo prestos en favor de la comunidad. y prestos porque es nuestra Todos labor, los es oyentes. nuestra labor, no solamente curar, sino también prevenir y promocionar salud. Muy bien, nos vamos a la pausa y regresamos con la hora del pocho. En un momento, Alfonso Javier Harviteri, estará Fernando Flores Marín y por supuesto también estará conectado el abogado Hugo Landívar Orellana. Ya volvemos.